semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie conversando sobre la era digital en la que vivimos y cómo la tecnología ha impactado todas las esferas de nuestra vida. ¿Qué es la tecnología? ¿Tiene la Biblia algo que decir al respecto? Abordemos este interesante tema aquí en Entre Semana. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso, a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Eso es la historia en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. ¿Y por qué comenzamos aquí? Estamos haciendo una nueva serie, Sabiduría en la Era Digital, pero como a nosotros nos gusta complicarnos la vida, porque... La conversación antes de grabar era, tenemos que hacer, después de Sutil Engaño, hacer algo más tranquilo. Y dijimos, oye, está interesante, no hemos abordado el tema del uso de tecnología y terminamos en un agujero negro del cual todavía no podemos salir. Nos metimos en unos libros que digo, ¿por qué no los leí antes? Pero bueno, nos va a faltar vida para poder aprovechar mucho de esto. Pero sí, hoy queremos empezar, pero vamos a empezar... Vamos a ser prácticos, intentamos ser siempre un espacio práctico, pero practicidad nunca va a estar enojada o en las antípodas de la reflexión. El problema es cuando nos volvemos pragmáticamente irreflexivos. O sea, dime lo que hay que hacer. No, eso jamás. Aquí en este espacio, no. Si estás buscando 5 pasos para poder vivir mejor la vida en Cristo, este no es el espacio adecuado para eso. No, sí, aquí todo es depende, aquí es veamos el contexto, claro. Aquí todo tiene que ver con algo más profundo. Sí, no, al mismo tiempo. Y por eso, hay entre la pregunta de ¿es pecado usar el teléfono inteligente? Pues tenemos que comenzar con Génesis 11. Y es más, ni siquiera Génesis 11. Tenemos que ir a Génesis 1, correcto. ¿Puedo llevar la Biblia a mi celular? Buena pregunta. Comencemos con Génesis. Es una... Bueno, escúchame. Perdonen. Es muy temprano. Estamos grabando muy temprano el día de hoy. Pero suele ser una pregunta que se hace. Y hay tensión, o sea, quizás planteemos el escenario y después hacemos, ¿cómo se llama en el cine? El raconto, después nos vamos atrás, ¿no? Una de las tensiones hoy en la vida de iglesia es, oye, está bien, está mal llevar celular y la Biblia. A mí me gusta el olor a hojas. Claro, y que suene así, ¿viste? El murmullo santo de las hojas. Si es Reina Valera 60, bueno, o 909 o lo que sea. Qué sé yo, ya no hay himnarios, ya no hay cancioneros donde ahora todo se proyecta, entonces la gente no memoriza. Y son conversaciones que se tienen y después lo llevas a términos familiares y es como, bueno, ¿cuándo se le da un celular a un niño? Y de repente nos vemos hablando temas que las personas nos preguntan o en conversaciones con amigos. Pero todo es como, bueno, pero vamos más atrás y llegamos a Génesis capítulo 1 y ahí queremos empezar esta serie de sabiduría en la era digital, ¿no? Sí. Que fue un robo, ¿no? Sabiduría en la era digital. No fue un robo, pero fue... Una inspiración. Una inspiración. Saludos a los amigos de Guatemala, del Instituto ICRUX, ¿ok? Así mandamos saludos y después ellos nos postean también. Uy, ya estás pensando como claro, manager de red social. Bueno, hay que construir la marca, que va a ser ese el último episodio de esta serie. No, pero estaba en Guatemala creo que el año pasado. Ajá.
y me invitaron a un programa de radio que tiene el Instituto Crux ahí. Instituto Crux, no Crux, Instituto Crux. Y el capítulo era, o la serie era Sabiduría en una era digital, y estaban usando un libro de Jason Tucker, siguiendo a Jesús en la era digital. Y ahí quedó. Y cuando hablamos dije, oye, y de ahí dije el título, pedí permiso al encargado y le dije, oye, ¿puedo usarlo? Sí, me dice, eso es libre. Pero lo que muestra es que hay muchos cristianos que ahora están escribiendo sobre este tema, de cómo ser sabios en una era donde todo se digitalizó, donde la tecnología, no hay espacio en nuestra humanidad que no esté invadido por la tecnología. Entonces, sí se necesita sabiduría, pero para poder tener esa sabiduría tenemos que ver desde dónde viene y cómo empezó todo. Bueno, y hemos estado basándonos en un par de libros que nos ayuda también a ver esto. Uno que vamos a basarnos hoy no está en español, ¿no? Hay que decirle que lo traduzca en español. Por favor, traduce From the Garden to the City de John Dyer. Excelente libro. Muy bueno. Lo cual es así como hemos hecho algunas series que es como que toman de otra persona, medio lo aplican a la Biblia y después. Entonces, esto es el recalentado de unos libros de un tal Neil Postman, que él escribió en los 80s. Escribió 90, ¿no? 2 libros. Uno se llama Tecnópolis y el otro Divertirse hasta morir. Total y absolutamente recomendados. ¿Por qué no los leí antes? Okay. Hubiese ahorrado muchas cosas. Está muy bueno. Y los 3 sacan conceptos de un hombre llamado Marshall McLuhan, que era el que popularizó la frase el medio es el mensaje. Él es el primero en hablar acerca de ecología de medios. Él acuñó el término aldea global, eso es lo que estuve viendo. Ok, bueno, estoy aprendiendo. Él habló de ese, no, yo también, porque Dyer es muy honesto en decir, mira, llegué a esto, un poco de la vida de este hombre, de John Dyer, es que él es programador. Y trabajó para... Ahí cuenta, ¿no? Dije, wow, sí se puede. Te sentiste inspirado. Bueno, en una de las clases que tomé de la maestría de educación, hubo un día que tuvimos una clase con él. Y ahí nos contó un poco su experiencia, su testimonio. Pero el tipo era aceleradísimo, y se ve que le apasiona el tema. Entonces, cuando estaba leyendo el libro, sí, era como verle cuando... hablaba en clases y decía que hizo trabajos para distintas compañías y él está metido en el seminario en Dallas en temas de servicios tecnológicos y educativos, porque aplica a su profesión. Entonces, sí, claro. Digo, sí se puede. Sí, bueno, él elogiaba acerca de la programación y es como la marca divina, porque también un programador habla y se crean las cosas. Entonces uno sé la luz, hello world, y se crea. Encontraste las ilustraciones de un programador y dijiste, no estoy solo en este mundo. Me siento realizado. Ahora, lo loco que él dice, mira, yo mucho de esto él en su libro es de jardín a la ciudad. Sí. Va de Génesis a Apocalipsis, hablando de la tecnología en la escritura como un acto de la capacidad creativa del ser humano, que es resultado de la imagen, de ser creados a imagen de Dios, sí. ¿no? Y él cita a esos 2 hombres ahí en la introducción. Dice, mira, mucho de esto lo basé en esto, y ahí es como, este es el hombre. Y la verdad, yo creo, cualquier discusión acerca de tecnología tiene que comenzar aquí. Sí. Si es que si va a ser una discusión seria, nosotros tenemos que comenzar con las bases, es decir, a ver, primero, ¿qué es la tecnología? Claro. Si lo podríamos definir, Dyer tiene una definición muy buena, empieza a filosofar, habla acerca de 4 diferentes modos de la palabra. Tecnología puede ser una acción, puede ser una herramienta, puede ser el estudio de las cosas y mete la historia, pero al final él llega con una definición de él, que creo que es bastante atinada. Sí. Dice, la tecnología es la actividad humana de usar herramientas para transformar la creación de Dios para fines prácticos. Entonces, brillante. Es decir, una exégesis de esta definición. Hagamos una exégesis. Es actividad humana, es algo que Dios dio como capacidad humana para tomar
elementos de su creación y manipularlas para su bien. Ahora, fíjate, él define tecnología como la actividad humana, no el resultado es una herramienta, pensando en un celular, ¿no? Tecnología es el celular. No, tecnología es la actividad humana que es capaz de crear esta herramienta. Ajá. ¿Ok? Ahora, él la define como la actividad humana de usar herramientas para transformar la creación de Dios con fines prácticos. Entonces, al decir transformar la creación de Dios, ahí es donde, bueno, ¿de dónde viene esta idea de que el ser humano puede transformar la creación de Dios? Uh-huh. No seas hereje. No es herejía. Eso es Génesis capítulo 1. Sí. ¿Correcto? Uh-huh. Entonces vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis 1. Bueno, ¿qué parte en particular? No, pero específicamente el trabajo colaborativo. Porque es eso. Porque el ser humano va a usar la tecnología entendida como esa actividad humana de usar herramientas para transformar la creación de Dios. Que es la instrucción dada por Dios en Génesis capítulo 1. Pasaje súper conocido: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio, ¿no?, sobre la creación. Y Dios creó al hombre, al ser humano a su imagen. A imagen de Dios creó, hombre y mujer los creó, y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ajá. ¿No? O sea, sí. Ahí hay un ejercicio de, vamos a hacer un trabajo, los de Proyecto Biblia, creo que lo explican tan bien, es la invitación de Dios a un trabajo colaborativo. Uh-huh. Y esa es la esencia de la forma en que Dios se relaciona con su creación, específicamente con el ser humano. Claro. No con su creación, ser humano. Vamos a hacer un trabajo colaborativo. Y creo que, o sea, cuando tú lo ves desde ese punto de vista, ahí empieza a iluminarse un montón de otras cosas. Vamos a entrar en detalle, pero si vamos a Génesis 2, hay un detalle que nunca había prestado atención cuando está hablando acerca de los ríos. Dice el primer, esto es Génesis 2:11, el primero se llama Pisón y recorría toda la región de Havilá, uh-huh, donde había oro. ¿Por qué menciona el oro? Dice, el oro en esa región era fino, era bueno. Era como que, ok. También había allí resina muy buena y piedra de ónice. Y son detalles extraños si nosotros tomaríamos como, o sea, si uno entendería que, no, o sea, las cosas que Dios creó, ahí está, no hay que manipularlas, no hay que hacer. No, ¿qué se hace con estas cosas? Se trabaja. El oro se trabaja, se crea cosas. Entonces, es como que en los primeros detalles de Génesis están los elementos como en bruto. Exacto. Para que el ser humano lo pueda trabajar. Entonces, es casi como cuando los papás llegan con los niños y les tiran un cajón de Legos y dicen, juegan. Uh-huh. Y es como que así fue el jardín del Edén. Había un montón de cosas, elementos en bruto, y es como que juegan. Hagan cosas. Es muy interesante, hemos citado muchas veces la traducción, en la mejor traducción hoy disponible, NetBible, ¿ok? Trabajo colaborativo, además. Y cuando el comentario en las notas de Génesis 1:28, cuando dice llenen la tierra y sométanla, dice que esta palabra en hebreo someter puede significar, se traduce como esclavizar, como conquistar, inclusive en Esther se traduce como agredir sexualmente. Dice, ninguno de estos matices satisface adecuadamente las demandas de este contexto, ¿no? Ya que no se considera que la humanidad tenga una relación adversa con el mundo. El significado general del verbo parece ser poner bajo el control de uno para su beneficio. Y mira la paráfrasis que hace NetBible. Dice, aproveche su potencial. Uno podría parafrasearlo así. Dice, aproveche su potencial y use sus recursos para su beneficio. Ajá. En un antiguo contexto israelita, esto sugeriría cultivar sus campos, extraer sus riquezas minerales, usar sus árboles para la construcción y domesticar a sus animales. Entonces, fíjate, lo que tú dices de Génesis 2 ya estaba, ahí está lo que estos elementos, ¿no? Aquí está, hagan. Correcto, porque hagamos este trabajo juntos. El oro que no se usa, no se trabaja por el ser humano, ¿qué es? Es un metal, punto. No tiene uso alguno. Entonces, si desde ya en Génesis 2 están mencionando cosas donde la suposición es de que el hombre lo va a tomar, lo va a trabajar, lo va a formar en una cosa nueva, ahí es donde pues podemos ver que el propósito desde un comienzo era usar la tecnología
para fines prácticos, o sea, de tener esa actividad humana de usar las herramientas de transformar la creación de Dios. Dios creó, pero lo entregó al ser humano para que lo pueda trabajar, ¿no? ¿Qué? No, dale. Bueno, o sea, después, obviamente tenemos la caída, Claro. ¿no? Y después en Génesis 6, ¿es el diluvio? Sí. Me llama la atención, Dyer lo menciona, Sí. de que la salvación del ser humano iba a ser también a través de una herramienta tecnológica, el arca. Y Dios le da instrucción a Noé acerca de la construcción del arca. Y me puse a pensar, es interesante que Dios no tenía que haber hecho eso. O sea, no era necesario. No lo necesitaba, podía haber hecho otra cosa. O sea, si iba a ser el diluvio, él podría haber dicho, ve a esta montaña que no se va a inundar y tú y tu familia estarán a salvo, ¿no? O sea, él no necesitaba la intervención alguna para la salvación de la humanidad. O sea, no era que necesitaba a Noé. Pero él decide, como esto es un trabajo colaborativo, y Dios invita al ser humano a ser parte de su proyecto, dice, tú vas a construir el método de salvación Exacto. que yo voy a usar. Te voy a dar las instrucciones, te voy a dar todo lo que, o sea, todas las indicaciones para poder construirlo, y tú lo vas a hacer. Y a través del arca, Noé se salva. Sí. Hay algo que quería mencionar, porque ya estamos en Génesis 6 y tenemos que apurarnos porque vamos a llegar a... From the garden to the Tenemos city. que llegar a Apocalipsis. la ciudad. Tenemos que llegar a la ciudad. Todavía estamos en el jardín. Sí. Pero Dyer dice en su libro algo que me llama la atención. Sus dos postulados básicos son esto. Teológicamente hablando, la tecnología es un bien dado por Dios. Fíjate, teológicamente hablando, la tecnología es un bien dado por Dios. Y uno de inmediato dice, no, estos... Y que me acuerdo de los años 80, ¿no? La televisión era el aparato caja del diablo, la caja sí. del diablo, Sí. ¿no? Y ahora la caja del diablo ahora es un celular. Sí. Pero creo que eso es un punto importante para entender dónde está el problema. Porque si pensamos que el problema está en las herramientas como tal, no, nos estamos perdiendo algo de esta conversación. ¿Por qué él dice que teológicamente hablando la tecnología es un bien dado por Dios? Porque tecnología es la actividad humana, ¿no? De crear herramientas para transformar la creación de Dios con fines prácticos. Ahora, el segundo postulado de él es que él habla de que la tecnología nunca es neutra. Y hablamos bastante de eso. Vamos a conversarlo más adelante. Pero el punto es este. Dios creó, él dice, a los seres humanos a su imagen y semejanza. Y un aspecto de esto es nuestra capacidad creativa, que incluye crear y usar tecnología. Ahora, quiero quedarme con esto de capacidad creativa como parte de la imagen de Dios. Mencionaste Génesis 1, mencionaste Génesis 2. Capítulo 3, y lo cita Dyer, lo voy a ir rápido. Dice Adán y Eva, ¿qué es lo que hacen cuando pecan? Se hacen vestidos de hojas. Y esa palabra hacer... Ese fue el primer Apple que... Claro, él dice, ¿cómo se les ocurrió eso? Uh-huh. O sea, no hay una pérdida de la capacidad creativa post-pecado. El pecado lo que introduce es fines distintos a los que Dios da. Pensando en la cita que usaste de Génesis 11. Después llegamos a Génesis capítulo 4. Caín mata a su hermano. Él se va y ¿qué construye? Construye una ciudad. ¿Cómo? ¿De dónde sacó la inteligencia para hacerlo? ¿De dónde sacó la creatividad para construir una ciudad? Interesante que sea una ciudad en contraposición al jardín de donde sus padres fueron expulsados. Algo de eso hay. Pero, ¿ves? No se elimina la capacidad creativa. Claro. Noé, sabemos, después hay pecado en la vida de Noé, pero su capacidad creativa no se va. Y en la cita de Génesis 11, ahora sí vamos a... Pero fíjate, quería hacer el hilo de cómo la capacidad creativa del ser humano no se perdió. Y cómo es, o sea, pensando desde la construcción, o sea, la ropa de hojas que hizo Adán y Eva, o sea, Dios entonces les da ropa de pieles. Claro. O sea, como que Él no quita esa o censura esa capacidad creativa. Él entra en la realidad, la nueva realidad del ser humano y va colaborando. Ahora, es interesante el tema de Caín porque
también los de Bible Project hicieron una serie excelente acerca de la ciudad. Hay un video de la ciudad, ahí lo vamos a poner en las notas. Está muy bueno. Pero no es muy claro si la construcción de la ciudad de Caín era un acto de rebelión. Pero sí llama la atención el hecho de que Dios le dice que iba a poner una señal sobre Caín, que le iba a proteger, ¿no? Porque Caín, cuando curioso, ¿no? Mata a su hermano y después dice, ay, pero cualquiera que se encuentre conmigo me va a matar. Y Gil, lo hubiera pensado al que hierro mata. No lo dice, pero ahí está. ¿Y sí? ¿Qué esperabas? Bueno, y entonces Dios promete protección y lo que Él hace es que va y construye una ciudad. Ahora, si tenemos que pensar, o sea, asumiendo de que esto es los comienzos de la raza humana, no había necesariamente razón de construir una ciudad a no ser que tuvieras miedo de otros seres humanos, ¿no? Por lo tanto, la construcción de Caín para la ciudad podría verse como un acto tecnológico que se da porque hay una duda acerca de la provisión de Dios. Entonces, hay algo... algo no anda bien aquí en mi corazón. Exacto. En una ciudad. Después hay... Ok, perdón, estamos siempre yendo más lento de lo que quisiéramos. Sí. En Génesis 5 está el tema de los gigantes, ¿no? ¿Génesis 5? 6. Bueno, el comienzo de Génesis 6. Ahí... No voy a entrar en detalle, solamente lo voy a mencionar, porque lo hemos hablado antes. En el tema del mundo sobrenatural, si puedes encontrar esa serie que hicimos, Heiser habla acerca de este tema de los watchers, de los ¿cómo se llama? Vigilantes que vienen. Y hay dos historias. La historia babilónica es de que llegaron personas o seres espirituales para enseñar todo tipo de cosas, todo tipo de, o sea, como... conocimiento escondido. Conocimiento escondido, cómo crecer de mejor manera sus cultivos. Tecnología. En Grecia está el mito de Prometeo. Todo ese tipo de cosas. Entonces, hay esta idea. Los judíos tienen otra interpretación de ese hecho, y lo que dice es que los seres espirituales, sí, los vigilantes, llegaron, esto lo encontramos en Enoch, llegaron para enseñar todo tipo de maldad. Exacto. Porque sí, junto con la buena tecnología, había tecnología o conocimiento secreto que se usaba para hacer guerra, para matar, para herir a otros. Entonces, es curioso que en Génesis capítulo 6 dice, todo pensamiento del hombre era siempre hacia el mal. Entonces, había una corrupción, pero si vamos a incluir ese contexto cultural, vuelvo a decir, no se encuentra explícitamente en la escritura, pero podemos ver que en aquel entonces las sociedades tenían diferentes interpretaciones de este concepto de seres espirituales viniendo y dando conocimiento. Algunos lo plantan como bien, pero en la imaginación judía era algo malo. Ahora, pero entonces vamos al relato, a la línea que está marcando el libro de Génesis. Ajá. La capacidad creativa no es algo que te va a dar un ser espiritual externo. Lo tienes porque fuiste creado a mi imagen. El problema es cuando tú usas eso separado de mí. Es lo que pasó en Babilonia. Ajá. Fíjate, el problema no fue el uso de ladrillos. Dios Correcto. no dice, han pecado porque usaron ladrillos. Tendrían que haber usado madera, porque madera... No, madera era lo original en el jardín. Eso es la distorsión con el uso de tecnología. ¿Ves? El problema está en la capacidad creativa y en los fines con que los hago. Uh-huh. Ahora, al crear tecnología, la tecnología después nos va moldeando, y eso es algo que vamos a ver en los capítulos siguientes para discutir un poquito esto de si es neutro o no es neutro. Pero el punto, creo, pensando en lo que tú dices, es, mira, usa esa capacidad creativa separado de mí, y lo único que vas a tener es destrucción, porque eso es Babel. Sí. Babel es el uso de tecnología, de la capacidad creativa para hacer tecnología, esa herramienta para transformar la creación de Dios con fines prácticos, pero en este caso el fin práctico va en contra
del fin que Dios quiere para el ser humano. Correcto, y lo dicen explícitamente. Claro, explícitamente lo de dicen, esa por eso. manera no seremos dispersados. Ajá. ¿Cuál fue la instrucción? Vaya. Llenen la tierra. Entonces ellos no querían eso, por lo tanto terminaron usando esa tecnología, pero la razón de usar la tecnología era para ir en contra del mandato de Dios. O sea, sí me llama la atención de que Dios no destruye la torre. No. Bueno, y Dyer dice que usa un elemento tecnológico en el tema de idioma. O sea, Ajá. Sí. viene y ustedes tienen uno, les voy a confundir, les voy a dar idiomas diferentes. Entonces él dice, hay un aspecto creativo de ambos lados. Es como, miren, este es el propósito original. Ajá. Y es como constantemente de parte de Dios hay una vuelta al propósito original. Sí. Sigamos viendo rápido, porque si no se nos va a ir demasiado el tiempo, pero... Bueno, simplemente para mencionar lo que dice el Señor. Uh-huh. Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Ahí yo siempre que veo ese versículo suena como que Dios tiene miedo a su creación. Dice, oh no, he creado un monstruo y ahora yo tengo miedo de mi propia creación. Entonces voy a destruirlo antes de que hagan algo. Y algo que dice Dyer, dice, no es tanto que todo lo que se propongan lo podrán lograr. La palabra es la misma de formar, de hacer. O sea, ellos pueden formar o hacer cualquier cosa que propongan. El problema es esa potencialidad humana que Dios nos dio. Cuando existe aparte de Dios, puede crear un infierno en la tierra. Es destrucción, es caos. Entonces, la misma razón por la cual Dios los echa del jardín, ¿viste? Dice, ahora el ser humano es como nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, si extiende su mano y toma del árbol de la vida, vivirá para siempre. Entonces, como que vivir una eternidad desconectado de Dios es un infierno. Por lo tanto, por amor al ser humano, lo voy a sacar del jardín y voy a traer la solución. Y es casi como que se está repitiendo la historia en Génesis 11 y es como que el ser humano conectado de esta manera, unidos para fines prácticos que van en contra de lo que Dios quiere, es crear un infierno. Por lo tanto, voy a confundir su idioma para que esto no suceda. Entonces, de cierta manera, casi, o sea, hay un poco de gracia en ese sentido. Es decir, mira, si todos están sujetos al mismo infierno, chao humanidad. O sea, por lo menos que cada uno tenga su pequeño infierno por su lado para que haya un poco de esperanza. Entonces, en ese sentido podemos ver esa confusión. Sí. ¿No? Y lo que podríamos seguir, y por tiempo no nos da, pero es en toda la escritura, y es lo que dice Dyer, hay uso de tecnología entendida como la definición que él dio. Inclusive habla de Moisés, por ejemplo. Ajá. ¿No? O sea, ¿y cómo se salvó Moisés? Sí, de manera providencial, desde la perspectiva de Dios, pero desde la perspectiva del ser humano, bueno, lo pusieron. ¿Y de dónde sacaron la creatividad para hacer un canastillo de ¿cómo se llama? Un Moisés. Un Moisés, ¿no? No lo había visto. De caña y ponerlo sabiendo que eso no se iba a hundir. Eso es tecnología. O sea, sí. Uno lo puede ver constantemente en la escritura, el hombre ejerciendo esa capacidad creativa. Luego, cuando hablamos acerca del tabernáculo, Dios, lo hablamos en la serie del Espíritu Santo, la primera mención del Espíritu Santo llenando a una persona para hacer algo es Bezalel, para que hiciera todo tipo de diseño para el tabernáculo. Ahora, es curioso de que Dios da todas las instrucciones, pero el ser humano crea el tabernáculo y Dios mora dentro del tabernáculo creado por los hombres. Exacto. ¿Lo tenía que hacer? No. Podría haber hecho... Aparecido. Bueno, si él ya estaba en la nube y en la columna de fuego, o sea... ¿Para qué? ¿Para qué? Y, bueno, es que esto es un trabajo colaborativo con el ser humano. Es colaborativo y el final ya lo sabemos.
y Dios morará con su pueblo. Ese Ajá. fue el corazón de Génesis, y ese es el corazón del jardín, y ese es el corazón de la ciudad. Sí. Entonces, Dios usa esos medios creativos para morar con su pueblo. Tengo Génesis 35, cuando dice leo la Nueva Versión Internacional, Bezalel y Aholiab. Dice, y lo ha llenado el Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera, realizar toda clase de diseños artesanales. Pero fíjate, capacidad creativa. O sea, el Espíritu Santo morando en esos hombres, esa capacidad creativa no se pierde, pero la morada del Espíritu Santo le da un fin diferente. Sí. Porque ya vimos que con la humanidad en Babel usaron esa capacidad creativa para ir en contra del diseño o del plan de Dios. Sí. ¿No? Sí, o sea, también, no sé cuán importante es esto, pero sí me llama la atención de que el tabernáculo fue muy dirigido por Dios. Habían capítulos y capítulos y capítulos. Son los capítulos donde cuando las personas hacen su lectura anual, sí, ahí es donde como que empieza a desfallecer. Estás al final de Éxodo, claro, y es como que, y cortarás la tela. Por eso no pasa de febrero. Entonces, pero todos esos detalles eran lo específico que estaba indicando Dios para el tabernáculo. Pero no ves eso en el templo. Cuando Dios, más bien, acepta la propuesta de David del templo, Dios no le da instrucciones para el templo, sino que David los hace y Dios colabora en ese trabajo, pero no de manera tan, como que no da tantas instrucciones. No. Pero Él igual lo bendice. Y podemos ver cuando se inaugura, Él llena el templo con su presencia. Claro. Una obra, digamos, humana. Entonces, ahí podemos ver, una vez más, una colaboración con el ser humano. Entonces, creo que es importante ir en esta dirección porque cuando nosotros vemos nuestro mundo con un montón de cosas creadas por seres humanos, no es que eso necesariamente es malo. Sí. O sea, es parte de el propósito de Dios para con el ser humano. Y de alguna manera eso empieza a perfilar esta conversación de sabiduría en la era digital. Creemos que la tecnofobia no ayuda, ¿no? Y como satanizar cualquier resultado de la tecnología, que deviene en herramientas, ¿no? Como con sospecha. Pero tampoco ¿cuál sería el otro? ¿El tecno optimista? ¿El tecno positivo? Tecnofilia. O sea, como que no, esto es lo mejor. Esto, sí. y cero capacidad de crítica, cero capacidad de, oye, ¿y esto realmente va a mejorar o no va a mejorar? Sí. Bueno, eso vamos a hablar el episodio que sigue, ¿no? De la cátedra de McLuhan. Ajá, sí, ¿no? Correcto. Pero, para no adelantarnos, pero lo que estamos mostrando con esto es que la Biblia habla de tecnología, ¿no? Claro, pero no hablo del celular, no, porque el celular no es tecnología, el celular es el resultado de la tecnología, entendido como ese ejercicio del ser humano, de su capacidad creativa. Bueno, ¿no? y es interesante, la misma palabra tecnología viene de tectón, la construcción, y logos o conocimiento. Entonces, conocimiento acerca de la construcción o de hacer cosas. Creo que se le atribuye a Aristóteles el primer vínculo de ese concepto. Puede ser. Sí. ¿Sí, no? Sí. Creo que lo dice Dyer por ahí. Ajá. Uno dice tantas cosas que... Bueno, sí. Pero algo que también, un detalle que me llamó la atención, que nunca había realmente pensado, es de que Jesús, su profesión, no es de carpintero. Nosotros, claro. O sea, se tradujo en la Reina Valera como carpintero y todo, pero no dicen... siento que está mal, ¿no? Estos tipos quieren reescribir la Biblia. pero que, o sea, tú vas a la zona donde creció Jesús y no hay árboles. Bueno, es lo que decíamos antes de grabar, ¿no? O sea, Salomón necesita madera y tiene que ir a pedir al Líbano porque ahí no hay. O sea, y le traen Hiram, rey sí, del Líbano, ¿no? Sí. Y le trae, ¿cuál es el árbol? Cedro. Sí, y bueno, posiblemente, como él pide personas que trabajen con la madera, pide tectones,
que son constructores, o se traduce como artesanos. Son constructores de cosas. Se ha traducido también como constructor creativas. Sí, entonces Jesús fue un tectón. Algunos dicen que artesano podría ser una buena traducción. Podría ser. Y que si fue en madera, bien. Si fue en piedra, también. Si fue en metal, arcilla, lo que sea, pero un artesano. Pero ¿no te llama la atención de que Dios, cuando se encarna en el hombre, se encarna y la profesión, porque creo que todo, o sea, Dios dirigió cada paso. Ajá. Él podría haber hecho que Jesús fuera un filósofo, ¿no? Una persona que simplemente ahí se sienta y usa su pensamiento, usa su mente para idear nuevos conceptos. Podría haber sido un rey y de esa manera mostrar el poder político. Claro. Podría haber sido cualquier cosa, pero fue un tectón. Un artesano, un creador de cosas, alguien que usó la materia prima que Dios había dado para formar cosas nuevas. Y eso creo que es una de los distintivos de los seres humanos. Cuando nosotros pasamos por cualquier lugar en la creación, es difícil saber si estuvo por ahí una culebra, si pasó por ahí un mono, si pasó por ahí. Pero es imposible negar cuando estuvieron seres humanos. Sí. ¿No? Aquí habían seres humanos. ¿Por qué? Porque la creación misma está cambiando. Ahora en Centroamérica están haciendo estudios con LiDAR, con luz y radar y luz y no sé qué, que tienen la capacidad de mirar por debajo de los árboles, y están encontrando un montón de ciudades perdidas. Wow. O sea, que el mismo bosque fue encubriendo. Pero como pueden ver que hay, o sea, la superficie de la Tierra tiene una diferencia de ciertos centímetros, y eso hace una caja, un cuadro. Dice, estos son los fundamentos de una casa. Entonces están empezando a encontrar en la selva amazónica, en la selva de Centroamérica, un montón de ciudades. Wow. Y es curioso de que ninguna persona dice, esto era un grupo de monos. No, esto era un montón de, no sé. Dicen, estos eran seres humanos. ¿Por qué? Porque la superficie de la Tierra misma se ve distinto. Porque el ser humano lo que hace es construye. Usa la materia prima que Dios nos dio para trabajarlo. Entonces, no sé, me llamó la atención de que eso fue la profesión de Jesús. Ahora, fíjate, no solamente fue la profesión, no anula esa profesión, porque después es reconocido como este no es el hijo del artesano, ¿no? Este no es el del artesano José, explicando un poco lo que tú decías. No es satanizada. Ahora, esa capacidad creativa, mientras te escuchaba hablar, decía, será por eso que una de las cosas más deshumanizantes que puede haber es la pérdida de la capacidad creativa, la pérdida del pensamiento crítico para decir, oye, ¿y si lo hacemos de esta otra manera? O sea, el buen cuestionamiento es una expresión de capacidad creativa, porque hay otra manera de hacerlo. Oye, ¿y si lo encaramos por acá? ¿Y si buscamos otra opción? Pero en el mundo en el que vivimos, y vamos a ver eso en el próximo episodio, es como, no, dime lo que tengo que hacer. Dime cuáles son los 5 pasos para. Y creo que aún en el mundo cristiano hemos caído en eso. La pérdida de la reflexión, de, oye, pero ¿esto qué es? Porque reflexionar en algún tema al respecto de alguna situación es una expresión de la capacidad creativa, ¿no? Bueno, quedamos en Antiguo Testamento, ¿vamos a Nuevo? Nuevo Testamento, no. Sí. ¿De qué manera se habla de la tecnología en el Nuevo Testamento o cuáles son las cosas que podemos ver en el Nuevo Testamento que nos da un poco de luz acerca del uso de tecnología? Bueno, discípulos, o sea, la vida de Jesús. ¿Hay uso de tecnología? Bueno, Dyer tira algo. Déjame que lo leo rápido, pero está loco. Pero él dice que la encarnación, aquí lo tengo, dice, teológicamente hablando, que Jesús haya hecho hombre significa que el Hijo eternamente engendrado asumió una naturaleza humana junto con su naturaleza divina.
Este es un concepto bastante complejo de comprender, por lo que Juan también nos ofrece una metáfora más accesible relacionada con la creatividad y la creación, porque ese habitó entre nosotros plantó su tienda, ¿no? Tabernaculizó. Entonces él dice, en otras palabras, el Hijo de Dios creó una morada, un cuerpo humano, para convertirse en el Hijo del Hombre y acercarse a nosotros. Aún más fascinante es que en este tabernáculo humano Jesús también fue creador y usuario de tecnología, una persona que empleó herramientas para transformar el mundo, pero aún más importante, las interacciones de Jesús con ciertas creaciones humanas sirven como metáfora para comprender la poderosa transformación que está llevando a cabo. Entonces, él después termina diciendo Jesús, el tecnólogo y transformador. Y está muy loco, o sea, Sí. es como, en esencia, Jesús al ser el ser más humano que puede haber, usa esa capacidad creativa. Es más, estimula a los discípulos. Hablábamos antes de grabar, la alimentación de los 5.000. Oye, era más fácil, mándale como dirían acá en México, su lonche personalizado Ajá. a cada uno de los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús dice, no, mira, lo sobrenatural lo voy a hacer yo, ¿ok? De estos panes y de estos peces vamos a alimentar a todos estos. Pero después, tú organízate. Ajá. Eso es capacidad creativa. Sí. Eso es uso de tecnología, ¿o no? Sí, uno podría decir, o sea, yo más que tecnología en sí, yo lo que veo es capacidad creativa y también la colaboración. Ajá. Porque como bien dices, Jesús lo podría haber hecho solo, lo podría haber hecho sin ayuda, pero dice, a ver, vayan, repartan, que se sientan, pum, pum, pum. Después hay un elemento que creo que es interesante, en donde Dios usa incluso el Imperio Romano para sus propósitos. Libro de Hechos, ¿no? En el libro de Hechos, ya cuando Jesús dice, vayan, hagan discípulos, bauticen, si tú vas mapeando las comunidades cristianas, pues salen de Jerusalén, van a Antioquía, después van por todo el mundo romano y siguen los caminos romanos, que era la tecnología de vanguardia en su momento. O sea, esas calles romanas fue canales para que el evangelio se pueda propagar. Uh-huh. Y es interesante, la fe cristiana es una fe urbana. Desde sus comienzos. La palabra pagano en realidad tiene que ver con personas que viven en las afueras de las ciudades. Los paganos eran aquellos que vivían fuera, los urbanos eran los que estaban dentro. Entonces es interesante cómo es que esas tecnologías de comunicación, ¿no? Esas redes que se fueron creando, también fue el método que usó Dios para ir propagando su evangelio. ¿Qué podría haber hecho? Sí, podría haber mandado un ángel a cada región diferente o de manera milagrosa, así como hizo con Felipe, que claro, lo va llevando. Eso es un episodio, nada más. Todo lo demás fue con barcos, fue con caminos, fue con cartas, Entonces, eso es el uso de tecnología. Bueno, eso de cartas lo cita Dyer en Segunda de Juan. Ajá. ¿Viste? Y está muy bueno, deja que lo busco, porque él dice el uso de la tecnología la tecnología como una expresión de la capacidad creativa, donde, ¿cómo fue la definición que él dio? La creación de herramientas para transformar el mundo creado por Dios con fines prácticos no excluye el discernimiento. O sea, no es un tema de la tecnología es buena por default, ¿ok? Es como, sí, ya es buena porque es parte de la capacidad creativa. Sí, pero vivimos en un mundo caído y uno tiene que ejercer discernimiento en cuándo es apropiado o cuándo no. Vamos a hablar de eso en episodios que siguen, pero creo que el ejemplo que da de Segunda de Juan, versículo 12. Dice, aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría o nuestro gozo sea completo. Dyer dice, en aquel tiempo, la tecnología de punta era escribir una carta. Ajá. O sea, era como lo más pro que podía haber, escribir una carta. Y él dice, sí, pero yo prefiero en esta situación usar el medio de estar con ustedes personalmente
con este propósito. Entonces, eso es lo que nos muestra que no puede haber una actitud ciega a la implementación de tecnologías en todas las situaciones de la vida, ¿no? El hecho de que tecnología sea la expresión de la capacidad creativa, no con eso la autentica, la vuelve... úsala sin discernimiento, Ajá, sí. ¿no? Pensando en el título de nuestra serie, es sabiduría en la era digital. Es sabiduría. Y creo que la primera cosa que queremos hacer es decir, hay mucho que ver con el tema de tecnología en cuanto a la Biblia, porque es curioso, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener una imagen de... o sea, ¿qué es el proceder de Dios a lo largo de la historia? Es como que de deshacer el daño hecho por los seres humanos. No. Bueno, es interesante. No sé si tú viste la película de Aronofsky de Noé. No. Que Noé es Russell Crowe y todo eso. Sí, la he visto, pero o sea, vi el tráiler, pero no vi la película. Es interesante la película. Me llama mucho la atención. No es bíblica. Pero si tú lo ves, el mensaje de Noé es como muy ecologista. Es como que nosotros hemos destruido la tierra a causa de nuestro pecado, a causa de... Y Noé, en la versión de la película, tiene esta idea de que el mundo estaría mejor sin los seres humanos. Entonces como que tiene un episodio donde quiere matar a todos y es bastante raro. Pero es curioso de que la idea que tenemos muchas veces es de que el ser humano es un parásito sobre esta tierra, solamente usa recursos, y el ideal de Dios es de que nosotros no transformemos la tierra, de que no usemos ese material primaria, digamos, para entonces crear. Cuando tocamos la selva virgen, estamos haciendo un daño a la tierra y eso es malo. Pero me llama la atención que Apocalipsis no termina con un jardín. Exacto. Apocalipsis termina con la Nueva Jerusalén, dice 21:2, dice, vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios no regresa al jardín. No. El jardín fue el punto de inicio, pero el deseo siempre fue un trabajo colaborativo. Por lo tanto, la visión final es la visión de una ciudad. La ciudad, creo, es la máxima expresión de colaboración humana. Es el lugar donde la creatividad del ser humano puede nacer. No tuvimos tiempo, pero es curioso que en esa ciudad de Caín dice que comienza la música, claro, comienza el trabajo de metales, comienza la domesticación de animales. Y ¿por qué? Porque ahí es creatividad pura. Los seres humanos interactúan entre ellos, pueden sacar nuevas ideas y justamente cuando se usa mal, es que Dios lo interrumpe en la Torre de Babel. No van a usar. El poder creativo se vuelve peligroso cuando está desconectado con Dios, pero cuando Dios está en medio de la ciudad, entonces la potencial humana florece en su máxima expresión. Por eso la visión del final es una ciudad. Es una ciudad. Es que lo que acabas de decir da para muchas cosas, pero vamos ya como cerrando un poquito, porque al poner este primer episodio como el fundamento, es quitar estas ideas, como tú decías. No, hay que eliminar la tecnología porque es mala. Bueno, sigamos con eso y terminamos con esta idea que decías tú, que el mundo sería mejor sin los seres humanos. Yo lo he escuchado mucho. Sí. Y mucho en boca de creyentes, diciendo, oye, ¿sabes qué? El mundo sería mejor sin los seres humanos. Porque fíjate, los animales son más leales que Y es como, le estás diciendo a Dios, Dios, te equivocaste creando al ser humano. Es nuestro pecado y es nuestra declaración de independencia la que hace desastres. Entonces, lo que tú decías es,
la capacidad creativa separada de los fines de Dios hace desastres, es caos, es infierno. En realidad el ser humano separado de Dios Exacto. es infierno. En esencia, el ser humano separado de Dios se deshumaniza. Nos humanizamos al estar dependientes de Dios. Y eso es lo que dice Jesús mismo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué termina en una ciudad? Y por eso me gusta el título del libro de Dyer, porque es desde el jardín a la ciudad. O sea, esto no es estático, es Dios invitando, y Dios, pienso, y justo estuve enseñando en un instituto bíblico de IBAC, que es el que hemos hablado en alguna vez que tenemos en nuestra iglesia, invitamos a Jim Wilson en un episodio nuestro, y les decía, los pactos son la confirmación de que Dios no abandona su creación. Ajá. Algo que no resultó, que la naturaleza humana, si algo no resulta, ¿qué hace? Pues lo tiro a la basura. Sí. Pero Dios dice, no, insiste una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y lo que quiere es ese trabajo colaborativo para llegar a la ciudad. Déjame citar algo al final del libro de Dyer. Él cita a nuestro amado N.T. Wright. Muy bien. Y dice, la promesa de esta nueva ciudad nos dice que el plan de Dios no es solo regenerar los cuerpos y resucitar las almas, sino también restaurar la creación humana a un mundo libre de pecado. Nuestras almas están manchadas por el pecado, nuestros cuerpos están destinados a la muerte y nuestra creación causa tantos problemas como los que resuelve. Pero Dios ha prometido restaurarla por completo. En esa nueva ciudad no habrá más tristeza, dolor ni muerte, solo gozo eterno y gloria a Dios. Y aunque la Biblia no es explícita, dice, podemos suponer que algunas creaciones humanas, incluidas las herramientas y la tecnología, también serán restauradas, de modo que también estén libres del mal y las consecuencias no deseadas que eso conlleva. Y cita N.T. Wright del libro Sorprendidos por la Esperanza. Nos volveremos más humanos, dice, no menos. Más humanos. Ahora, pero más humanos sin pecado. Ese es el tema. Ajá. No más humanos sí, porque vamos con a estar el caos. cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Entonces dice, nos volveremos más humanos. Si en el presente se nos ha encomendado tareas que realizar, vocaciones que seguir, la capacidad de deleitarnos con la música, el amor y la risa, entonces sería extraño que en la nueva creación nada de esto importara ya. Y a mí me encanta en el libro de Sorprendidos por la Esperanza, él dice, ábrete a un mundo donde todas nuestras capacidades se van a volver exponenciales sin el desastre del pecado. Bueno, uno de los puntos más, o sea, donde Wright es muy enfático, tiene que ver con la idea de que no es que vamos a ir a un cielo y donde Dios... Pero si lo vemos desde el punto de vista de tecnología, es como que Dios no es que nos invita a un lugar donde Él solamente obra, sino que Dios, humana. Dios desciende a donde nosotros estamos para colaborar con nosotros. Y eso me trae la pregunta más importante. ¿Va a haber Wi-Fi en la Nueva Jerusalén? Para poder seguir trabajando, dice. Si yo tengo conexión, puedo estar desde donde sea. Pero creo que esta conversación... No, espera. No, o sea, sí es broma, pero, o sea, es una pregunta chistosa, pero creo que sí tiene su pensamiento detrás. Ajá. O sea, las tecnologías que vamos desarrollando hoy, ¿va a haber una continuidad de eso en la Nueva Jerusalén? Yo creo que hay una alta probabilidad. O sea, nosotros pensamos, no, nada, o sea, todo va a ser Dios y vamos a, todo va a ser por medio de Dios y viene de Dios y todo. Pero, a ver, ¿dónde está la parte colaborativa? O sea, si se habla de una ciudad, que es creo que la máxima expresión de la humanidad, si la invitación es de que Dios mora con su pueblo, ¿qué sucede con las cosas que el ser humano a través de todos estos siglos ha ido haciendo? Bueno, Apocalipsis 21, cuando dice que vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Ese concepto, teológicamente hablando, es un agujero negro del que no sale. Sí. Dejaron de existir significa que se crean otras categorías. El tema es que el relato que sigue es una ciudad. No es algo, es algo nuevo, pero no es algo... desconocido. Exacto. Entonces, la probabilidad de que haya cierta continuidad de algunas cosas puede ser. Ahora, la gran verdad que no tenemos que ignorar son dos cosas. Dios habitará en medio de ellos
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. El Emanuel prometido en Isaías, encarnado en la persona de Jesús, manifestado ahora de manera plena y total. Y lo segundo es que el trabajo colaborativo no se termina, porque somos invitados y reinaremos con Él. Ajá. Y ese reinar tiene que ver con lo que decíamos de Génesis, con lo que hablábamos de capítulo 1, versículo 28. Sometan la tierra, usen su creatividad, Ajá. las capacidades que yo les he dado para seguir extendiendo mi reino. Sí. Y eso es algo que creo que C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia lo dice, como que termina y dice, ¿qué? Esto apenas comienza. Esto apenas Es comienza. más claro, adentro, esto más es arriba. Más adentro, más arriba. O sea, ¿tú piensas que aquí terminó todo? No. De alguna manera, Apocalipsis, mira, se me llega a erizar la piel de pensar en esa imagen. ¿Piensas que esto es el final? Este es el comienzo. Es lo que dice N.T. Wright. Y por eso es sorprendidos por la esperanza. Ahí está nuestra verdadera esperanza. Entonces, eso nos invita a poner el fundamento para una conversación de cómo abordar la tecnología. Porque vuelvo a insistir con eso. Esa tecnofilia ciega, irreflexiva, donde simplemente, bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Que no use la tecnología? Oye, pero piensa si realmente es el mejor instrumento, es la mejor manera. Como decíamos en el caso de Juan, oye, él teniendo esa tecnología de punta, escribir una carta, decidió no usarla. Algo nos dice de eso, Sí. ¿no? Sí. Y por otro lado, la tecnofobia, que hoy lamentablemente también de manera irreflexiva genera de inmediato adeptos, porque claro, con todos los estragos que se hacen por medio de la tecnología, es como, bueno, ¿cuál es el punto? Dyer dice que no es neutra. Postman, que vamos a hablar de él la próxima semana, tampoco. También dice que no es neutra. Sí. Y vamos a conversar sobre ese tema y cómo la tecnología, ya lo vimos a la luz de la Biblia, el próximo episodio vamos a ver cómo la tecnología ha ido modelando la sociedad, ¿no? Cómo hemos pasado de lo que dice Postman, de una cultura de herramientas, después a una tecnocracia, y hoy él habla, bueno... Un Tecnópolis. El Tecnópolis, Sí. lo habló en los años 90, era profético, totalmente. Así que bueno, vamos a colocar el link del libro de Dyer, Ajá. ¿no? Que lo quiera comprar, es un excelente recurso, el link del video, y gracias a los que hemos sido bendecidos por comentarios de ánimo y poder usar esta tecnología que estamos usando ahora. Hemos tenido un avance tecnológico varios nos han dicho, ahora que los veo, está buenísimo. Eso es un avance tecnológico. Sí, pero también hay un cambio. Claro, y vamos a hablar de Vamos eso a hablar la próxima acerca de semana. cómo... Hay cosas que se ganan, hay cosas que se pierden. Muy bien, nos vemos entonces próxima semana. Dale, hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.